Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre apalancamiento operativo y financiero. En la obtención de las metas de toda entidad dedicada al lucro, el punto de equilibrio juega un papel importante al momento de proyectar las ventas. Sabemos que en ese punto, aunque en la revisión de precios incluimos utilidades, estas últimas son denominadas margen de contribución debido a que solamente contribuirán para el sostenimiento del negocio. En ese punto no hay utilidades. A partir de ese dato operativo de unidades obtenido, podemos programar incrementos en las ventas para obtener rentabilidad superando los gastos fijos. El grado de apalancamiento operativo mide cuál sería el incremento en las utilidades con una variación de las ventas en un punto determinado. Para ello vamos a contar con los siguientes datos de esta entidad determinada. Tenemos los siguientes. El precio de venta serían $120, el costo variable serían $70.05, los gastos fijos $25,000, tendríamos 15,000 acciones dentro del capital social con un valor nominal de $10. Comenzaremos observando el punto de equilibrio operativo. En este pues sabemos que los gastos fijos de $25,000 y luego lo dividiremos entre el precio de venta menos el costo variable, cuyo resultado se obtiene de la resta de 120 menos 70.05. Es decir, al dividir 25,000 entre 49.95 vamos a tener un punto de equilibrio de 500 unidades.5. Para medir el grado de apalancamiento operativo vamos a obtener la siguiente fórmula. Las ventas menos el costo variable sobre las ventas menos el costo variable menos el costo fijo. Además, podríamos utilizar una fórmula en la que vamos a obtener el volumen de utilidades a obtener. Para ello, detallamos la multiplicación del precio por las cantidades menos el costo variable por las cantidades menos el costo fijo. Apliquemos la fórmula del grado de apalancamiento operativo. Apliquemos el grado de apalancamiento operativo a nuestra fórmula. Multiplicamos las unidades, el punto de equilibrio, por el precio y obtenemos esta cantidad. Luego multiplicamos las unidades obtenidas en el punto de equilibrio por el costo variable y por último sustituimos el dato del costo fijo. Veremos que en este punto es indeterminado el grado de apalancamiento operativo debido a que no existe un apoyo radical en cuanto al apalancamiento. Luego, si observamos que no vamos a obtener utilidades y sustituimos en nuestra fórmula el precio, la cantidad, el costo variable, la cantidad y los costos fijos, vamos a despejar que si se obtuvieran los costos fijos por 25,000, sería igual a buscar la cantidad en el punto de equilibrio en el que vamos a cubrir una utilidad de 25,000 igual a los costos fijos. Por ende, si aplicamos la fórmula de las utilidades, observamos que sustituyendo, sabemos que no vamos a obtener utilidades en el punto de equilibrio. Por lo tanto, solamente sustituimos los datos precio, cantidad es una incógnita, costo variable 70.05 y los costos fijos. Si observamos los costos fijos, los que tenemos restando, los podemos pasar sumando. Hacemos la operación y sacamos factor común donde esta cantidad está multiplicando por 120 y esta cantidad está multiplicando por 70.05. Lo que vamos a hacer es restar 120 menos 70.05 y eso nos da la cantidad de 49.95 y mantenemos la cantidad. Despejamos lo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y sostenemos la cantidad, por lo que de lo que vamos a obtener es precisamente la cantidad en el punto de equilibrio, verificando que sí estamos en el punto de equilibrio. Si hiciésemos una prueba por el grado de apalancamiento operativo en una cantidad que supera el punto de equilibrio, podríamos observar lo siguiente. Tenemos 600 unidades de venta. Si las multiplicamos por el precio de 120 nos da 72,000 de ventas y 600 por el costo variable
nos da 42.000. Se sostienen los 25.000, que serían los gastos fijos. Al realizar la operación, observamos que el grado de apalancamiento financiero sería la resta de 72.000 menos 42.000, 29.000. Y la resta de 72.000 menos 42.000 menos 25.000, 4.970. Esto nos da un grado de apalancamiento al dividir 29.970 entre 4.970, por lo que obtendremos, este es un número, y decimos que tenemos un grado de apalancamiento operativo 6 veces. El apalancamiento operativo es alto cuando estamos cerca del punto de equilibrio, debido a que el costo fijo se distribuye en pocas unidades, se disminuye conforme se aumentan las ventas, debido a que se distribuye en una cantidad mayor de unidades vendidas. Entonces, observamos que tenemos 6 veces grado de apalancamiento operativo. Si tuviéramos una venta de 1.200 unidades, con una venta de 1.200 unidades, obtenemos 144.000, es decir, multiplicamos 1.200 por los 120 que tenemos del precio de venta. El costo variable de igual forma, los 1.200 por los 70.05, y tendríamos una diferencia en un margen de utilidad de 59.940. Luego el gasto fijo tendríamos 25.000 y la utilidad sería de 34.940. Si nosotros observamos esta rentabilidad, observamos que vamos a obtener una variación de 603.02, es decir, 6 veces era el 600% de 6 veces exactamente lo que estamos obteniendo acá, porque si observa usted, la operación es la siguiente. A los 34.940 le resto los 4.970 y luego lo divido entre los 4.970 y para obtener mi porcentaje lo multiplico por 100. Y esto me verifica que son 6.03 veces lo que se incrementa conforme vamos desplazándonos en las unidades que van de ventas en el apalancamiento. Luego podemos hacer un cuadro de ventas donde podemos observar perfectamente el costo fijo por unidad. Es decir, vamos incrementando las unidades de venta de 50 en 50, las vamos incrementando y observamos que al multiplicarlas 100 por 120 vamos a obtener nuestras ventas. Al multiplicar 100 por 70.05 vamos a obtener nuestro costo variable y el costo fijo se sostiene en cada uno de estos incrementos, por lo que en un principio, si observamos que vendemos menos de la cantidad de punto de equilibrio en la que ya habíamos detectado el mismo, observamos que existen pérdidas en esta franja y a partir de este momento obtenemos una utilidad. Si observa, el costo fijo unitario se va disminuyendo conforme van incrementándose las ventas. Ahora vamos a hablar del grado de apalancamiento financiero. Para ello tenemos una fórmula que es las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades antes de intereses e impuestos menos la cantidad de intereses. Bajo un supuesto de que estamos buscando una deuda de $25.000 con un interés del 15% anual, aplicaríamos un monto total de 3.750. Esto es bajo un supuesto. Recordémonos que si es una tasa y vamos a ir haciendo pagos mensuales, tendríamos que hacer una tabla de amortización y recopilar el dato de la sumatoria de lo que corresponde precisamente a los intereses de este proceso. Entonces, nuevamente, observamos que el punto de equilibrio siempre está presente aquí. Ahora podemos hacer uso de los intereses. Si fuesen 600 unidades las que vamos a utilizar de igual manera como lo hicimos en el grado de apalancamiento operativo, vamos a poder observar que las utilidades antes de intereses e impuestos por 600 unidades, que es lo que tenemos acá,
son 4.970. Entonces lo colocamos acá y también colocamos los 4.970 menos precisamente los 3.750 que fue el cálculo que obtuvimos del monto de interés. Luego, cada uno de estos datos los vamos a ir analizando y hacemos la operación en donde colocamos los 4.970 y en la parte de abajo 4.970 menos los 3.750 nos da un 1.220. El grado de apalancamiento financiero sería de 4 veces 0.07. Ejemplo, si buscáramos duplicar las utilidades en 9.940, es decir, estos 4.970 los multiplicamos por 2 y nos da 9.940. Sostenemos el precio de ventas, el costo variable de $70.05 y los gastos fijos de $25.000. La utilidad que buscaríamos, utilizaríamos siempre la fórmula en la que sería el precio con la cantidad menos el costo variable por la cantidad menos el costo fijo. Cuando observamos esto, ponemos el detalle de cada uno de ellos y sustituimos los valores en cada uno de los detalles manteniendo la incógnita de la cantidad. ¿Qué significa esto? Vamos a realizar la operación en la que los mismos 25.000 que están restando los colocamos sumando, es decir, 9.940 más 25.000 me va a dar 34.940, que esto va a ser igual a la resta de 120 menos 70.05 y mantenemos la incógnita de la cantidad. Luego, como acá lo tenemos multiplicando, lo podemos pasar dividiendo y así obtenemos la cantidad de 699.50 al dividir 34.940 entre 49.95. Y eso sería mi cantidad. Entonces verifiquemos para utilidades netas. En el caso para utilidades netas vamos a utilizar la fórmula que se detalla. Las ventas menos el costo de ventas menos el costo fijo menos los intereses menos los impuestos. En nuestro caso aplicaríamos una tasa de impuestos del 30%. Las ventas las multiplicamos, si usted observa, las multiplicamos los 699 por el precio de venta. El costo variable, de igual manera, sería los 690 por el costo variable unitario. El gasto fijo se mantiene y los intereses ya los habíamos calculado en la parte de arriba. Acá están los 3.750 y los vamos a tomar en cuenta acá. El impuesto, por supuesto, va a venir dado por la multiplicación de la sumatoria de todos y cada uno de estos gastos por el 30%. Y esto obtenemos el impuesto. Entonces nuestra utilidad neta sería de 4.333. Esa sería la utilidad neta. Si comparamos las 600 unidades, es decir, comparamos que con las 600 unidades vamos a vender $72.000, va a haber un costo variable de 42.030, el mismo gasto fijo, los mismos intereses porque sería el mismo ingreso por los 25.000 y el impuesto sería diferente. ¿Por qué razón? Porque tenemos menos venta. Si observa, estamos multiplicando 600 por 120, 600 por 70.05 y luego los 25.000 y los 3.750. Hacemos la misma operación para obtener nuestro impuesto, es decir, sumamos 72.000 más 42.000 más 25.000 más 3.750 y lo multiplicamos por el 30%. Entonces, la utilidad que vamos a obtener sería por 854. Es decir, recuérdese que estamos acercándonos al punto de equilibrio. Como dijimos que la rentabilidad y el grado de apalancamiento financiero es de 407, si observamos el incremento en este es de 407.38 la diferencia. Precisamente seguimos observando el mismo grado de apalancamiento financiero. Vamos a considerar entonces el punto de equilibrio con intereses. Para ello obtendríamos una fórmula en la que la cantidad va a ser igual
al costo fijo más los intereses sobre el precio menos el costo variable. Sostenemos la cantidad, el costo fijo de 25.000, los 3.750 que serían los intereses, 120 que es el precio de venta y 70.05 que es el costo variable. Hacemos la operación de los 25.000 más los 3.750 y nos da 28.750. Y la resta de 120 menos 70.05 nos da 49.95. Esto me va a dar una cantidad exactamente igual a los 575.57. Ese es el punto de equilibrio en el que no ganamos, no perdemos, pero tenemos ahora el incremento del costo de los 3.750. La duda es si financiarnos con deuda o capital, porque al final precisamente de eso se trata este ejercicio, de cómo es que nos vamos a apalancar. Si hacemos una emisión de acciones o de nuevas acciones, o simple y sencillamente contratamos un instrumento financiero de deuda denominado préstamo. Entonces, las necesidades de financiamiento, ya sabemos que son 25.000 porque ya lo habíamos detectado. Vamos a utilizar un cálculo para saber si es capital propio o capital prestado. Vamos a tener una utilidad antes de interés e impuestos. Vamos a tener una I como intereses, una T como tasa de impuestos y una N como número de acciones comunes. La UPA por acciones es igual a la utilidad antes de interés e impuesto menos el interés multiplicado por 1 menos T. Recordémonos que T es la tasa de impuesto, es decir, en estos momentos sería el punto 30 y N mi número de acciones. Como es capital propio, sabemos que no van a existir intereses, por lo tanto vamos a buscar una nueva emisión de acciones. ¿Cómo lo buscamos? Colocamos las necesidades de financiación, es decir, los $25.000 acá, y este dato sobre el valor de mercado de la acción, o en este caso que no tenemos valor de mercado, utilizamos valor nominal. Por lo tanto, tenemos $10 en la parte de abajo. Significa que debemos de realizar una nueva emisión de acciones por 2.500 acciones, para que al multiplicar 2.500 por 10 nos dé 25.000. Entonces teníamos ya 15.000 acciones más las 2.500, llegaríamos a 17.500 acciones. Podemos establecer la UPA por acciones. Se plantearía de la siguiente manera: la utilidad antes de impuestos e intereses menos el interés multiplicado por la tasa marginal, en este caso es 1 menos 0.3, que eso me da 0.7, sobre el número de acciones que vamos a tener en total, que serían 17.500. Y también tenemos la UPA deuda. Vamos a hacer un comparativo entre UPA acciones y UPA deuda, es decir, utilidad por acción en la emisión de las acciones y utilidad por acción en la emisión de deuda. En el caso de la emisión de deuda, vamos a tener que es la utilidad antes de interés e impuestos menos los intereses multiplicado por la tasa nominal, o la tasa marginal, multiplicado por la tasa marginal del impuesto sobre la renta, que es 0.7, sobre mi número de acciones actuales. Nuevamente tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses menos los intereses multiplicados por la tasa marginal sobre la emisión de acciones que tenemos en estos momentos. Al hacer la operación, si observamos, vamos a determinar el hecho de que vamos a multiplicar 0.7 por la utilidad antes de impuesto, me va a quedar 0 utilidad antes de impuesto multiplicado por 0.7 menos los 3.750 multiplicados por 0.7 que me da 2.625. Al plantearlo sobre
las 15.000 unidades de las acciones que ya tenemos en emisión. Por igualdad, que ya teníamos anteriormente, la utilidad por acciones la vamos a igualar con la utilidad por deuda. Anteriormente teníamos la utilidad antes de interés e impuestos por 0.70 sobre 17.500. Eso era el planteamiento que teníamos de la utilidad por acción de la emisión de acciones. Y luego tenemos la utilidad antes de interés e impuestos multiplicado por 0.7 menos 2.625 sobre 15.000. Vamos a tratar de despejar la utilidad antes de impuestos. Para ello sabemos que si tenemos una cantidad dividiendo, la podemos pasar multiplicando. Y de la misma forma tenemos los 17.500 que lo tenemos dividiendo, los vamos a pasar multiplicando. El planteamiento quedaría la utilidad antes de intereses e impuestos por 0.7 por 15.000, que va a ser igual a la utilidad antes de intereses e impuestos por 0.7 menos 2.625 multiplicado todo por 17.500. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 0.7 por 17.500. Se observa acá y eso me da 12.250. Y luego tenemos la cantidad de los 17.500 por 2.625 y eso me da esta cantidad que son 45.937.500. Luego vamos a multiplicar los 15.000 por 0.70 y me da 10.500. Cuando tenemos la sustitución acá, utilidad antes de interés e impuestos por 10.500, luego tenemos la utilidad antes de interés e impuestos por 12.250 menos la cantidad de 45 millones. Acá tenemos la utilidad antes de interés e impuestos de 12.250, está sumando, lo vamos a pasar restando y se va a quedar solo los menos 45 millones. Luego la resta de 10.500 menos 12.250 me va a dar un dato que es de menos 1.750. Lo tengo multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Para ello vamos a colocar la división de menos 45 millones sobre menos 1.750 y eso me da una utilidad antes de impuestos e intereses de 26.250. Si yo quiero saber la cantidad exacta de unidades para poder producir, voy a determinar que la utilidad antes de impuestos va a ser igual al precio multiplicado por la cantidad menos el costo variable por la cantidad menos los costos fijos. Para ello sustituimos la utilidad antes de interés e impuestos de 26.250, los 120 por Q, 70.05 por cada cantidad y siempre los 25.000. Los 25.000 que tenemos acá los podemos pasar sumando a los 26.250 y eso me va a quedar 51.250. Los 120 se los resto a 70.05 y me da 49.95 por Q. Si yo tengo multiplicando una cantidad, lo puedo pasar dividiendo, que son estos 49.95. Si yo divido 51.250 entre 49.95, me da 1.026. ¿Qué significa esto? Significa que si la empresa está en capacidad de producir arriba de 1.026 unidades, le conviene financiarse con deuda, de lo contrario, con acciones. La decisión de la forma de financiación va a depender del punto de equilibrio de las UPAs. Para este caso, si la tasa de interés hubiera sido menor al 15%, el punto de equilibrio hubiera sido menor, pero la opción que se escoja también debe tener en cuenta la capacidad de producción y de ventas que tenga la empresa. Es así como se utiliza el modelo de apalancamiento tanto operativo como financiero. Éxitos siempre.